La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial, Dr. Luis Palau. Muchos saludos, mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y ameno, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. El curso de hoy a mí me encanta, predicación expositiva. ¿Y quién mejor que el pastor Carlos Morris, que ahora es misionero en España, pero que fue fundador del Instituto Bíblico Jorge Müller en Buenos Aires, Argentina, y también fundador del Instituto Bíblico Evangelístico de Andalucía en Sevilla, España? Él es autor de 2 de los tomos del Comentario Bíblico del Continente Nuevo, San Marcos y Hebreos. Y el profesor Carlos Morris es un gran siervo de Dios que practica lo que hoy nos va a enseñar, la predicación expositiva. Pastor Morris, adelante. Con ustedes, el profesor Carlos Morris, con la clase Predicación Expositiva. La verdad que hablar de un tema como la predicación expositiva es un tema tan amplio que me siento un poco como el apóstol Pablo para estas cosas, ¿quién es suficiente? Imagínense que cuando uno habla del tema de la predicación expositiva, uno piensa en un curso de 20 o más sesiones, ¿no es cierto?, de 40 minutos cada uno, o uno piensa en los tomos que se han escrito sobre el tema como este y muchos más, ¿no es cierto?, sobre el tema de la predicación expositiva, y la verdad que en 4 periodos de 25 minutos parece imposible. Pero gracias a Dios que el apóstol Pablo contestó su misma pregunta, ¿se acuerdan? Mas Él nos ha hecho ministros suficientes de su gracia. Y lo que vamos a pretender entonces es evidentemente solamente ver unos pantallazos del tema. Para eso están las notas bastante completas, son parte de un manual que justamente había hecho sobre el tema, ¿no?, de homilética para un instituto bíblico que tenemos allí en Sevilla, y con algunas adaptaciones para el curso este. Y sí destacar un detalle muy interesante, que en Continente Nuevo, en el número 25, o sea, ya hace unos años, salió justamente todo un número dedicado a la predicación expositiva. Y para usar una expresión muy española, como dicen ellos, no tiene desperdicio. O sea que cada artículo, la verdad que está excepcional. Y justamente hay allí, del doctor Luis Palau, diciendo en una forma muy gráfica lo que es la predicación expositiva. Es decir, es un procedimiento lógico para que hace un estudio de la Biblia en la manera y orden en que fue escrita. Es una caminata, pues nos lleva dentro del pasaje junto con los personajes. Es descubrimiento de los conceptos, emociones, imágenes y realidades que encierra el pasaje. Es un cofre por cuanto hay que hallar la llave y la clave del pasaje, extraer el contenido del tesoro, y luego es exposición de la palabra de Dios ante el pueblo, es explicación, es proclamación, en fin. Realmente el tema del mensaje expositivo, de la predicación expositiva, es un tema muy amplio, por cierto. Ahora, vamos a ver gráficamente, y este dibujo sí lo tenéis en las notas que tenéis allí, la escalera al éxito, o sea, no hace falta dibujarlo ni nada por el estilo, pues ya lo tenéis, pero quiero llamar la atención a esto, y notaréis que aquí vemos varios escalones que suben hacia, digamos, el éxito, por así decirlo, que está en otro dibujo que tenéis allí también. Pero quiero llamarles la atención a este detalle. Aquí, además de los escalones, y notaréis que ya en uno de los primeros escalones está precisamente el objetivo, que es el primer tema que quiero cubrir rápidamente. Ahora, pero notaréis que también hay 2 pasamanos. Uno de ellos también dice objetivo. ¿Por qué?
Porque la verdad que el objetivo tenemos que tenerlo delante de nosotros, no solamente en el momento de la preparación, sino en todo momento. Es decir, en todo el proceso de la comunicación tenemos que estar pendientes de ese objetivo. ¿Para qué? Para que luego, al transmitirlo, digamos, y realmente al llegar a esa conclusión, sea una conclusión efectiva. ¿Por qué? Porque ese propósito, ese objetivo que nos hemos trazado desde un principio, se ha cumplido. Pero al mismo tiempo notaréis que mencionamos aquí los oyentes. Y lógicamente no se puede, desde luego, pensar en la comunicación sin pensar en los oyentes, es decir, en aquellas personas a quienes va a ir dirigido ese mensaje. Y entonces cuando pensamos en ese mensaje estamos teniendo que tomarlos en cuenta, sus necesidades, sus inquietudes, en fin, aquello es esencial, desde luego, pero tampoco podemos ignorarlos en el proceso de la comunicación tampoco. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando, evidentemente si notamos en la mirada de alguno esa mirada medio perdida o esa mirada de aquella persona que parece que, en fin, no nos ha entendido y se puede notar enseguida cuando hay alguien que no entiende un concepto que hemos vertido, ¿no es cierto? Entonces nos permite aclarar aquel concepto, quizás introducir alguna ilustración adicional o explicar de alguna manera para que luego esa expresión de rostro cambie, ¿no es cierto? Y esta persona podamos notar que esta persona sí ha captado lo que hemos pretendido. O sea que, desde luego, desde el comienzo tenemos que tener en mente el objetivo. Ahora, ¿cuál es el valor del objetivo? Volveremos a ello en un momento, pero según las notas, podemos decir que, desde luego, que es el punto de partida de todo mensaje. Ese objetivo del mensaje. Ahora, por desgracia, demasiados mensajes, porque no tienen un objetivo claramente trazado, se parecen un poco a Abraham, que salió sin saber a dónde iba. Lo único cierto es esto, que por lo menos en el caso de Abraham, como era por fe, Dios le habría de guiar. Por desgracia, en algunos mensajes se sale sin saber a dónde se va a llegar y efectivamente no se llega a ninguna parte. O sea que antes de sentarse a preparar un mensaje debemos preguntarnos cuál es mi propósito en este mensaje. Pero notad un detalle adicional, acá hablamos de preparándose para predicar y vamos a ver solamente las dos primeras partes porque lo otro vamos a irlo viendo a medida que vamos avanzando con el tema. Notáis que tiene que estar en contacto constante con Dios, buscando, ¿qué? Buscando la guía del Espíritu Santo. Por eso notaréis que aquí hablábamos también, había otra O que mencionábamos aquí, que era la oración. Oyentes, ocasión, oración. O sea que ya en ese primer momento, cuando estamos pensando, ¿no es cierto?, en qué vamos a hablar, no estoy pensando en nada, estoy pensando en un grupo determinado. Aquellos niños de la clase de escuela dominical, aquellos jóvenes de esa clase de jóvenes, aquella clase de adultos, o aquel grupo, ¿no es cierto?, de la iglesia, aquella congregación. Entonces, en contacto con Dios, buscando la guía del Espíritu Santo, ¿para qué? Para inspirar, para iluminar, pero también un detalle que a veces nos olvidamos, para impedir. Es decir, impedir en el sentido que el Espíritu Santo nos tiene que guiar a veces a dejar fuera ciertas cosas y solamente incluir aquello que es lo más conveniente. Por eso tenemos que estar abiertos, ¿no es cierto?, a la guía del Espíritu Santo. Y aquí es donde diferimos totalmente de todo curso de oratoria. En el curso de oratoria, ¿de qué se depende? Se depende de la capacidad personal del que va a comunicarse, ¿no es cierto?, del orador, de su capacidad intelectual, de su dominio del tema, etc. Pero no está en contacto con Dios. Por eso no está este elemento que para nosotros es esencial, ¿no es cierto?, que es el punto de partida de todo, que es la oración. Pero está en contacto con la gente también. O sea, primero empezamos aquí, y esto justamente lo vamos a ver cuando estemos hablando de la obtención del material en el sentido general y constante. Si estamos en ese contacto constante con Dios, entonces lógicamente vamos a estar viendo en nosotros, en nuestra vida, ¿no es cierto?, la guía del Espíritu Santo. Pero en contacto con la gente, sirviendo a través de la visitación, el evangelismo, la edificación. Y en ese contacto, y es en ese contacto que justamente
Si estamos en ese contacto constante, vamos a poder percibir cuáles son aquellas necesidades. Si estamos orando, ¿no es cierto?, orando primero y estamos luego en contacto con ellos, vamos a poder percibir cuáles son las necesidades y entonces eso nos va a ayudar precisamente en lograr cuál es el objetivo de nuestro mensaje. Justamente cuando pensamos en el valor y las ventajas que tiene el tener un objetivo trazado, una de las ventajas lógicamente es la ventaja de la concentración. Es decir, vamos a poder concentrar todas las fuerzas en ese punto determinado, en ese objetivo, y vamos a lograrlo. O sea, es un poco como aquel taladro, no sé si lo llamáis así aquí, el taladro de aire comprimido, que en un punto determinado toda la energía de todo ese aparato que suele estar ahí atrás y que es tan ruidoso, ¿no es cierto?, y concentra toda la energía en un punto determinado. Y en ese punto determinado entonces se puede taladrar la piedra, se puede taladrar el pavimento, lo que sea con ese aparato, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque por la concentración de energía en aquel lugar. Entonces, cuando estamos con un objetivo claro, estamos concentrando la atención. Y eso implica, por eso hablábamos de impedir, en un sentido también implica esa concentración que, muy bien, va a haber cierta limitación en lo que vamos a decir. ¿En qué sentido? Para no desperdigar, ¿no es cierto?, los pensamientos como si se tratara de cazar con perdigones en vez de balas que dan en el blanco, dan certeramente en el blanco. Por eso entonces es muy importante la concentración. Pero también el objetivo contribuye a una correcta orientación. Al contar con un objetivo, contamos con una orientación esencial en la preparación del mensaje. ¿Por qué? Porque primero me va a ayudar en la elección del texto. ¿No es cierto? Si yo tengo en mente el objetivo que delante de Dios en oración, a través del Espíritu Santo, Él me ha mostrado, y conociendo la necesidad de aquellas personas a quienes voy a dirigirme, entonces me va a ayudar, me va a orientar en la elección del texto, influirá en la formulación del tema, de eso hablaremos más adelante, indicará también cuáles son los materiales más adecuados y cuáles tengo que dejar afuera. Y hablando de dejar afuera, recuerda aquel hermano, aquel pastor que una vez comunicaba o le preguntaba a su esposa, y vaya qué bendición son las esposas para los pastores y para los que estamos predicando, enseñando, ¿no es cierto? Y le preguntó a la esposa, ¿puse suficiente fuego en el mensaje? ¿Y sabe lo que le contestó ella? Le dijo, dice, así como hacen los españoles, dice, me parece que no pusiste suficiente de tu mensaje en el fuego. O sea, era distinto. No hablaba de poner fuego en el mensaje, sino que parte de ese mensaje tenía que haber sido puesto en el fuego, o sea, que tenía que haber quedado fuera, ¿no es cierto?, en ese sentido. También nos va a ayudar a que tengamos un mejor orden. O sea, si yo tengo un objetivo que me he trazado y estoy procurando llegar a ese blanco, evidentemente entonces voy a procurar que todo esté alineado, que todo esté en línea, ¿no es cierto?, para llegar a ese blanco, a ese objetivo. Y de paso, me va a recordar que el objetivo es que el mensaje, ¿no es cierto?, el objetivo me recuerda que el mensaje no es el fin en sí, sino que es el medio, es el vehículo. ¿Para qué? Para llegar a ese fin. Y entonces Dios ha puesto sobre mi corazón una necesidad en forma de ese objetivo, ¿no es cierto? Y entonces ahora esto es solamente el medio para llegar a él. Y lógicamente, si yo tengo un objetivo, también va a despertar la esperanza, ¿no es cierto?, de que ese objetivo se pueda cumplir. Si yo no me trazo, si no me coloco ningún objetivo por delante, difícilmente entonces puedo estar esperando alcanzar algo. En cambio, cuando yo me he puesto un objetivo por delante, entonces esto puede ser tremendamente importante. Y además, esto me llevará a la dependencia en Dios. Y esto es muy importante. Yo, si ese objetivo ha sido un objetivo que me ha venido de parte de Dios en respuesta a la oración, pensando en aquellos oyentes a quienes me voy a dirigir, entonces evidentemente yo puedo esperar, ¿no es cierto?, en que Él habrá de cumplir aquel objetivo. Ahora, hay objetivos básicos, y en las notas están: el objetivo de predicar la palabra de Dios, predicar en el poder del Espíritu Santo, predicar con habilidad retórica, o sea, el arte de la homilética, en fin, no vamos a entrar en todo aquello.
Hay objetivos generales, o sea, dentro de la evangelización, dentro de la edificación del creyente, hay toda una serie que lo tenéis allí en los apuntes. Pero lo importante es pensar en cuanto al criterio para determinar estos objetivos. ¿Cómo es que podemos llegar a tener un objetivo un poco más específico? ¿No es cierto? No el objetivo específico en sí de este mensaje, sino por lo menos tener una idea de hacia dónde estamos apuntando. Primero, el pasaje de las Sagradas Escrituras, desde luego, es que ha de servir como base para el mensaje. Allí tiene que estar el objetivo. El objetivo no será un objetivo que está ajeno a las Escrituras. Estamos hablando de la predicación expositiva, es decir, una predicación que está basada sobre la palabra de Dios. Por lo tanto, allí tiene que estar claramente señalado ese objetivo. Además, las necesidades espirituales de nuestros oyentes, o sea, el contacto con la gente de la cual hablábamos allí. Luego, la capacidad nuestra para abordar el tema. Porque cuidado, hay veces que quizás se nos pide hablar de un tema y bueno, ¿estamos capacitados realmente para hablar de ese tema? Y tiene que haber un ejercicio de corazón, a veces delante de Dios, para pensar si realmente estoy en condiciones, donde no voy a ser meramente alguien que está diciendo haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. Es decir, que no estoy viviendo aquello que estoy proclamando, aquello que estoy presentando, ¿no es cierto? O exigiendo o esperando de los demás al presentar el mensaje. Y por supuesto las características del momento actual en la iglesia local y también en la sociedad va a influir en ese propósito, en ese objetivo. Pero el objetivo específico, el curso de acción que se desea, se determina en base al tema y al pasaje de las Escrituras que ya hemos elegido. Y entonces esto sí nos lleva un poco a esto que vemos aquí cuando hablamos de la relación lógica de las partes del bosquejo. No se haga un problema en tener que copiar el dibujo, pero desde luego el tema de la porción nos va a llevar al tema del mensaje. En fin, ya hay la porción base del mensaje de por sí ya va a ir sugiriéndonos cuál es el objetivo ese que nosotros vamos a ir desarrollando. Y lógicamente nunca nos olvidemos que el propósito del mensaje debiera ser el mismo que el de la escritura que estamos tomando como base para ese mensaje. No puede ser que el objetivo del pasaje sea uno y el objetivo nuestro sea otro, completamente distinto a él, porque de otra manera no sería predicación expositiva, ¿no es cierto? No estaría basado en la palabra de Dios. Pero vamos a la segunda parte de este tema y es la obtención de material. ¿Dónde obtenemos material? Y aquí, lógicamente, hay una amplitud de este tema tremenda, por supuesto. Primero está lo que llamaríamos la preparación general. Lo que yo he puesto, y yo me valgo mucho de medios de mnemotecnia, o sea, del arte de la recordación, para recordarlo mejor. La palabra clave ahí es previo. O sea, prestando primero atención a las necesidades y a los problemas de los demás, en particular de aquellos a quienes estamos ministrando. Esto es natural, o sea, nace de allí, ¿no es cierto?, lo que decíamos, en contacto con la gente. ¿Qué gente en particular? En particular aquellos con quienes estamos en contacto y a quienes estamos sirviendo, ¿no es cierto? Y a través de las distintas actividades nuestras estamos tomando el pulso, por así decirlo, de ellos, ¿no es cierto? Y llegando a saber, por tanto, cuáles son sus necesidades, cuál es su problemática, qué es lo que necesitan que tratemos de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, ahí lo que tenemos que estar haciendo también, estamos hablando de la preparación general, es decir, no la preparación específica para un mensaje, recogiendo y registrando todo lo que puede parecer ser de interés, ¿no es cierto? Y uno en este sentido, yo recuerdo a los 18 años empecé a juntar material. Había leído sobre el famoso Moody y cómo él tenía su sistema especial de ir recogiendo material en unos sobres grandes, así que empecé por los sobres. Y llegué a los 20 sobres, ya se hicieron muy gruesos. Bueno, la próxima etapa fue ya directamente archivos, y luego ya fueron demasiados. Me tuve que comprar un mueble, digamos, archivador, no sé cómo lo llamáis aquí, uno de esos muebles con 4 cajones de archivo, etc.
después de 3 o 4 mudanzas, eso se volvió algo muy engorroso por lo pesado que era aquello. Entonces, bueno, me gradué a un sistema de cajas, archivos especiales para ir guardando. Pero, ¿por qué? Porque es de una importancia tremenda ir haciendo acopio de aquello que luego puede ser de utilidad más adelante en la obra del Señor. A veces ha llegado a mis manos algunos artículos y digo, ¿de dónde llegó esto? No tengo ni idea. Pero en algún lugar lo leí, me gustó, me pareció que podía ser interesante pensando en la obra del Señor y pues más adelante efectivamente así ha sido. Y en ese sentido estamos cumpliendo con lo que dice la Escritura. Recuerdan allí lo que dice en Mateo 13:52. Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Sí? Y a veces esas cosas viejas pueden ser muy interesantes. Les doy un ejemplo. De una revista pentecostal, no sé dónde lo había conseguido, vi un artículo que me gustó por el título, El Dios de los Valles. Y la verdad que me quedó aquello resonando, lo guardé y pasó tiempo. Y estaba justamente llegando a hacer una serie de temas sobre distintos títulos, nombres y títulos de Dios. Y me acordé de aquello que tenía y lo busqué en el archivo correspondiente y ahí estaba, el Dios de los Valles. Muy bien, tenía solamente 2 o 3 ideas allí, pero lo importante era lo que eso había sugerido. Y luego ponerme a verlo a fondo, aquel tema, y entonces pensar en aquel tema, y la verdad que ha sido un tema que a mí me ha traído, primero, como siempre, nos tiene que traer bendición a nosotros, ¿no es cierto? Y después el Señor permite que pueda ser de ayuda a los demás. Estudie, por eso tiene que estar en contacto con las Escrituras, estudie las Sagradas Escrituras en forma sistemática. O sea, allí vamos a encontrarnos con una fuente inagotable de material. Fijaos, hablamos de 66 libros, 1189 capítulos, 31.000 y pico versículos, 2.930 personalidades bíblicas, más de 7.000 promesas. Vaya qué caudal que tenemos allí, la verdad que es inagotable. Y por las dudas, se parece un poco que cuando terminemos una beta, ¿no es cierto?, resulta que se abre otra, encontramos otra, la verdad que encontramos allí una riqueza y por eso hablamos de escudriñar, ¿no es cierto?, escudriñando, contacto en las Escrituras, escudriñando las Escrituras, recordando que no se trata meramente de un estudio por arriba nada más, de un estudio meramente superficial, sino que un estudio a fondo de la palabra de Dios, escudriñad las Escrituras, nos dice el Señor muy claramente. Tenemos que ver y observar, desde luego, lo que sucede a nuestro alrededor, como lo hizo el mismo Señor Jesucristo. Cuántos de sus ejemplos, parábolas, etcétera, eran justamente de la vida diaria, de lo que Él veía, de lo que Él observaba y de lo que, por lo tanto, sabía que podía ser de un interés importante para ellos. Y luego, ilustrándose mediante la lectura de otros libros y materiales. Y si estos libros son vuestros, márquenlos, porque es una forma de que luego podáis volver a eso y encontrar enseguida lo que queréis. Lógicamente, si son libros prestados, por favor, no los marquéis, son de la biblioteca o lo que sea, cuántas veces nos ha pasado, ¿no es cierto? Pero marcarlos para poder volver y ordenar ese material de manera que podáis en cualquier momento recurrir a ellos. Muchas veces mi esposa tiene que escribir sobre un tema y me dice, ¿qué tienes sobre este versículo? ¿Qué tienes sobre este tema? Y a los 5 minutos más o menos tiene una pila de material allí listo. ¿Por qué? Porque ha sido el acopio de muchos años de ir recogiendo, a veces sin pensar en el momento preciso, ¿no es cierto?, sino pensando que esto puede ser útil, puede ser un material interesante y efectivamente luego lo es. Evidentemente el Señor estaba en aquel momento de recoger aquello. Luego, en cuanto a la preparación específica, tiene que venir la inspiración inicial que vemos aquí, la idea original. Esa inspiración, ¿de dónde viene? Por supuesto, esa inspiración inicial produce la cristalización de una idea, ¿no es cierto?, para un mensaje específico. Puede venir de un pasaje de las Sagradas Escrituras, puede venir de una serie de pasajes con una unidad de pensamiento, puede venir también a veces de una fuente extrabíblica, pero cuidado, en ese caso siempre tenemos que afianzar todo, anclarlo, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios. Determinar un objetivo específico para ese mensaje.
ya pensando en ese pasaje, tomando en cuenta la ansiedad de los oyentes, la ocasión, el tiempo a nuestra disposición, etc. Y luego escoger los pasajes correspondientes que habrán de servir de base bíblica para ese mensaje. Y luego irlo anotando. Porque cuidado, a medida que vamos viendo las cosas, tenemos que anotarlo, porque a veces pensamos que vamos a recordarlo. No lo vamos a recordar. Tenemos que anotarlo. Y una cosa más en cuanto a esto, vamos a ver un poquito de esto después, estudiar el pasaje a fondo, pero un detalle en cuanto a leer lo que otros han escrito sobre esto. Pero cuidado, vamos a ver en un momento, en la segunda parte, vamos a ver algo sobre esto, pues es muy importante, que lo tenemos que hacer recién después que nosotros ya tenemos nuestro propio bosquejo. Veremos después la razón por qué.